la tercera unidad. Vamos a entrar de lleno ya con la primera. Y vamos a hablar particularmente de lo que viene siendo el tema de localización de planta. Perdón. Dice que la localización de planta es el procedimiento mediante el cual se determina la ubicación óptima de una instalación en la búsqueda de subsanar ciertas necesidades mediante la utilización de herramientas matemáticas e ingenieriles. Dice que esta ubicación óptima es en busca de subsanar ciertas necesidades. Y estas necesidades están relacionadas directamente con la respuesta que espera el cliente de nosotros, el contacto con los proveedores, la forma de cómo nos hacemos de los insumos, la gente que está a disposición como mano de obra directa, los servicios que están a disposición como mano de obra indirecta, llámese intendencia, seguridad, mantenimiento, enfermería, comedor. Entonces, todos estos elementos van a influir de forma directa en la manera en cómo seleccionamos una instalación de otra. Les decía que estos métodos en la clase pasada se dividen en métodos cualitativos y cuantitativos. Ahorita vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos y vamos a identificar estas características que hacen diferente, mejor o peor a un local o una instalación con respecto a otra. Entonces dice que los métodos para localización de planta pueden ser cualitativos o cuantitativos en función de la estrategia que se utilice para llevar a cabo la toma de decisión. Estas diapositivas no las he podido subir todavía a la plataforma porque le estoy metiendo datos actualizados. Hay unas informaciones que todos los años estoy corroborando para tener datos reales y datos recientes para poder hablar del tema. Entonces, me he dado la tarea de investigar esa información, no todas están a la mano, entonces por eso me he tardado en subir las diapositivas, pero no se preocupen, todas van a estar en la plataforma. Les decía que existen dos tipos de métodos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que se valen de atributos, cualidades o características que son perfectamente identificables para la selección de una instalación óptima de acuerdo a cierto tipo de necesidades. Por ejemplo, el tamaño, el precio, la ubicación, la zona, plusvalía, servicios, seguridad, todo ese tipo de cosas tiene que ver en el momento de tomar una decisión, ¿sí? Independientemente si matemáticamente es la óptima o no, yo puedo evaluar instalaciones que no sean matemáticamente la óptima, o sea, ingenierilmente la óptima, porque a lo mejor la óptima no existe, no está a disposición o no la puedo identificar cerca de mi área de desempeño o de mi rango de precios y tengo que seleccionar entre elementos muy parecidos, entonces ya me baso en cualidades o características, ¿sí? Mientras que los métodos cuantitativos son aquellos en que se fundamentan o se basan en el razonamiento matemático y utilizan algunas herramientas ingenieriles para la selección de esta instalación. Muchas veces los cuantitativos se limitan a decirte tu ubicación óptima es en este punto, pero resulta ser que ese punto quedó en medio de la uni o arriba del Cerro La Campana y pues no puedes poner una instalación en ese punto, o ya está algo construido o es una zona muy cara y tu rango de precios no da para tanto, entonces tienes que hacer una selección de un local en función de las características más parecidas a lo que los métodos matemáticos están diciendo. Entonces, esa es la idea, plantear las dos perspectivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí tienen la manera de ubicar óptimamente un punto, pero a lo mejor ese punto ya está ocupado, ese punto no se puede construir, en ese punto no hay ningún lugar donde te renten, no te vendan, y tienes que seleccionar una opción secundaria, que es lo más común que pasa en estos temas de localización de planta. Pues ya ahí te basarías en métodos cualitativos para tomar una decisión. El temario nos sugiere que entremos directo y de lleno con los métodos cualitativos, pero a mí me gusta tener un par de clases
hablando específicamente de los criterios, porque no son las mismas características para escoger un local, una ciudad, un estado o un país. Entonces, estas dos sesiones, la primera, la otra semana, esperemos que nomás nos lleve esa, vamos a hablar de los criterios. Si nos ocupa otra sesión más, pues no hay problema, lo trabajamos. Ok, la característica para hablar de esto, nos vamos a ir de lo macro a lo micro. Vamos a empezar hablando de un país o un área geográfica, después nos vamos a ir a una región o un estado, después a una localidad o una ciudad, y vamos a terminar en un terreno o una instalación. Entonces vamos a ver todos los pros, todos los contras y algunos ejemplos claros de por qué se toma decisiones en función de estos elementos. Ahí está. Vamos a empezar con lo macro, con lo más grande. Criterios para la elección de un país o de un área geográfica. ¿Sí? Ahí están, no es un orden de importancia, es simplemente cómo se me fueron ocurriendo las cosas. Y vamos a ir checando algunas características que tienen estos elementos para tomarse en cuenta. Tenemos la disponibilidad de recursos, disponibilidad y costos de recursos naturales, transporte y comunicaciones, disponibilidad de costos de mano de obra, estabilidad política y social, posibilidad de expropiación, seguridad, discriminación, empresas extranjeras, estabilidad económica y monetaria, impuestos y aranceles, incentivos a la inversión y disponibilidad de capital local. Hay más. Pero estas son las que, en el momento de hacer la diapositiva y haciendo la investigación acerca del tema, pues no se me fueron presentando. Vamos por temas. Entonces, vamos a hablar, pues tomar como referencia y ejemplo nuestro país, nuestro México querido, no es patriótico, pero vamos a establecer relaciones con otros países y otros ejemplos. Por ejemplo, desde tiempos ancestrales y desde que el hombre se le ocurrió invadir otros pueblos de otras regiones, la razón de por qué se hace expropiaciones, colonizaciones, se fundaron reinos es para apropiarse de recursos naturales. Entonces, ese sigue siendo un factor que han pasado milenios a partir de esas fechas para poder determinar la ubicación de una instalación. Entonces, hablamos, por ejemplo, de recursos naturales como minería, hablemos de oro, hablemos de plata, hablemos del cobre. Pues México es una excelente opción. ¿Por qué? Porque realmente casi no hay empresas mexicanas, ¿sí?, que tengan la capacidad para poder extraer ese producto. Entonces, muchas empresas se les ocurre ¿cómo se llama? Que puedan trabajar sacando recursos naturales de otro país. Voy a hacer una aclaración, yo soy completamente apolítico, o sea, no porto ninguna bandera, pero pues sí recalco algunos defectos que han tenido diferentes gobiernos. Pues si hablo mal de un partido, no se lo tomen personal, de veras no es mi intención tornar esta clase en ningún sentido político, pero pues sí hay deficiencias por todos los tipos de gobiernos que hemos tenido en muchos sentidos. Entonces, si hablo mal de algún partido político, no lo sientan personal, es simplemente contar una situación que está pasando. Vamos a ver. Entonces les decía que los recursos naturales, pues México es un país abundante, decían que tenía la forma de cuerno de la abundancia, tiene en cuestión de recursos naturales minerales, ya lo hemos comentado, tiene muchos de los climas que se utilizan en el mundo, tiene costas, tiene valles, tiene montañas, tiene litorales, tiene para pesca, ganadería, agricultura, minería, tiene estados basados en la industria de la transformación. Entonces, en ese sentido, pues nuestro México querido pues tiene mucho que ofrecer como país a la inversión. ¿Qué tal reconoce este país que llevan 500 años saqueándolo y no se les acaba? Entonces, sí, algo interesante debe tener nuestro país para que se siga promoviendo la inversión. Transportes y comunicaciones. Lógicamente, un país comunicado, un país con
una infraestructura que soporte las actividades productivas de una empresa, pues siempre va a ser una mejor opción. Ahorita que andamos con el mundo del confinamiento, 2, 3, 4 veces te ha fallado el internet y te ha pasado por la mente tratar de cambiar de servicio, de irte de Megacable a Telmex o alguna otra opción. Entonces, vivimos en un país que tiene pocas, pero tiene diferentes opciones. Entonces, ¿por qué? Porque en cuestión de comunicaciones, pues tenemos al bueno de toda Latinoamérica, que es Carlos Slim, que es el dueño de todos los juguetes de comunicación en toda Latinoamérica. Maestro, Perdón, ¿sí? perdón que le interrumpa, es que un compañero, Miguel Pérez, dice que tienes de las 11 en espera y que no lo acepta. ¡Qué verbo! Pues no me aparece nada, mijita. Dile que me mande solicitud otra vez. Ah, ok, gracias. Porque no me aparece aquí en la pantalla, Kelly. Le voy a decir que se sabe y que vuelve a entrar. Sí, por favor, aquí voy a estar, estoy al pendiente de lo que me aparezca ahí en la presentación. Se me olvidó decirle la clase pasada, fue el único grupo que no le dije, que vayan formando un grupo de chat. El chat me sirve mucho para estas cuestiones, porque si no los puedo ver yo aquí que entren, en el chat ya me avisan, profe, estoy esperando que me acepte la solicitud. Entonces, si hay algunos que están integrados en un chat para sus materias, no sean gachos, incluyan a los que no estamos presentes para que sea más fácil y dinámico. Eso nos va a ayudar mucho para la cuestión de las clases. Por ejemplo, ya ven que con esto la conectividad se cae en internet, ya les puedo avisar, ¿saben que está pasando esto? Voy a hacerle de esta manera. Entonces, no me sigue pasando lo de Pérez. No sé por qué. No me llega su solicitud. A ver, me voy a salir tantito de aquí para... Le volví a mandar la liga, a ver si no estaba equivocado de liga. Pues probablemente estén escribiendo en otro salón porque aquí no me aparece la solicitud. No. Bueno, a ver si se puede integrar. Ok. Gracias, profe. Alguien que se quiera aventar el tiro del grupo WhatsApp. Alguien que... Ahí está, Pérez, Burruel, Miguel Adán. Ok. Entonces, ya si uno Pérez. Si alguien se quiere aventar el tiro, se los encargo mucho, por favor. Profe, yo creo grupo de WhatsApp y mando la liga por aquí, por el chat de Meet, para que se vayan uniendo. Es todo, ingeniero. Conecte con esta gente así. Gracias. Gracias. Ok, sigamos con esto. Entonces les decía que en estos tiempos de pandemia todo el mundo nos ha pasado por la mente cambiarnos de nuestro proveedor de servicios de internet. Digo, tenemos la ventaja que pues, aquí es Carlos Slim, mal que bien, pero deja un poquito andar a la competencia. Pero habrá otros países que tengan problemas completamente o más drásticos de comunicación. En cuestiones de internet, de telefonía, en cuestiones de redes satelitales. Bueno, pues vamos hablando de estas situaciones. Por ejemplo, México tiene una estructura de sistemas carreteros bien definida. Sin embargo, estos canales de comunicación carreteros fueron establecidos por los sistemas de comercio que se gestaron a principios del siglo XX. ¿Sí? A lo que voy con esto es que estas carreteras principales, estas redes que conectan a un estado con otro, pues eran muy utilizadas para la cuestión de los sistemas de comunicación comercial. Yo no coincido, ¿sí? Si entendemos que el bastión industrial más fuerte está en el norte del país, hablando de estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Monterrey, perdón, Nuevo León, como estados que son el bastión industrial más importante. Un poquito de Jalisco, un poquito de Estado de México también aportan, Guanajuato, pero aquí está mucha la industria maquiladora por cuestiones de lógica, ¿no? Por la cercanía a la frontera.
yo no concibo que no exista un canal de comunicación terrestre seguro y dinámico que permita comunicar dos entidades tan importantes como son Hermosillo con Monterrey o Hermosillo con Saltillo. Digo, Saltillo y Monterrey y Hermosillo comparten mucha la industria de ensamblado de partes automotrices y muchas proveedoras. Allá en Saltillo hay Magna, hay Matinrea, hay Kir. Entonces, no hay un canal de comunicación terrestre decente. O sea, hay varias formas de llegar, pero no todas son seguras. Una es bajar hasta Mazatlán y subir por esta carretera hasta lo que viene siendo Monterrey. Entonces, desde Mazatlán, pasar por Durango, llegar a Coahuila, Saltillo y de ahí a Monterrey. Otra cita por la Sierra Yécora, muy bonita la carretera, muy vistosa, muy suave, pero realmente no es segura, ¿sí? Porque es de 2 carriles en la mayoría de sus tramos. Entonces, todo esto que tenemos aquí en rojo no es carretera internacional. Ya está llegando a Cuauhtémoc cuando puedes andar transitando. De Cuauhtémoc llegas a Chihuahua, bajas hasta Saltillo, traes a Monterrey. Otra más fea, te vas hasta Janos, te vas hasta Agua Prieta, bajas por Janos y bajas por todo el estado de Chihuahua. O te vas por el otro lado, te vas por arriba, como se dice comúnmente. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no exista un canal de comunicación entre estos estados que son de gran importancia? ¿Por qué? Porque hace 100 años que se establecieron estos canales carreteros, elementos de comunicación, pues ni pensar que Saltillo y Monterrey iban a tener algún tipo de relación comercial con Hermosillo. Pues. Entonces, es ¿cómo se llama? De verdad, interesante cómo la manera en que el Estado se ha aislado, en cierta forma, porque solamente tiene una comunicación directa con excelentes vías de comunicación con Sinaloa y con Estados Unidos, ¿sí? Que es la carretera que vemos amarilla, que es la 15, pero para comunicarnos con los estados como Baja California y Chihuahua, que son estados vecinos, realmente batallamos, ¿no? Y este tipo de ejemplo pues, lo podemos ver en diferentes estados. Aquí si ven la red de comunicaciones, pues ya es un desbarajuste, ¿sí? Todo este espagueti que vemos aquí, porque los canales comerciales existen desde hace mucho tiempo y se ha invertido en infraestructura en esos estados. Otro de los elementos con los que se caen problemas en esta región es que los estados no han invertido en infraestructura. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos aeropuertos internacionales se les ocurre que existan en el estado de Sonora? A ver, alguien que opine. ¿Cuántos aeropuertos internacionales creen que hay en el estado de Sonora? Ninguno. Uno, dos, dijeron por ahí. ¿Qué dijo dos? ¿Cuáles serían? Es más, sin ser internacionales, ¿cuántos aeropuertos hay en el estado? Uno. Dos con el de Guaymas. No. ¿Qué más? A ver. ¿Dónde más hay aeropuertos? Como 7, a ver. ¿Qué no? A ver, 7, ¿dónde? A ver, Hermosillo, Guaymas, ¿dónde más hay aeropuertos? En Puerto Peñasco hay otro. En Puerto Peñasco, ¿qué más? Pues en Navojoa debe haber otro, ¿qué no? En Navojoa debe haber otro, ¿qué más? Híjole, Navojoa, ¿quién sabe? No, Obregón, ¿no? En Obregón sí hay un aeropuerto, ¿cómo no? Pero no son internacionales, eso, profe. No hablar internacional, sino internacional. No cuenten los de la sierra, ya bajan muchos aviones, pero no vamos a meter en ese tema, ¿eh? O sea, internacional, ¿qué no? Caborca. El de Guaymas, yo había vuelos a Estados Unidos desde Guaymas. Desde Guaymas, vuelos a Estados Unidos desde Guaymas. Conocemos el aeropuerto de Guaymas. Yo no lo conozco. Híjole, sí. No, entonces, yo creo que está limitado en el aeropuerto. Ok, unos dicen que 7, otros que 3, unos dicen que internacionales hay 1 y 2. Ok, según este gráfico, hay 58 aeropuertos internacionales en
en el país. Y vamos a ver la gráfica un poquito más de cerca. Y nos dice que en el estado de Sonora hay 4: Nogales, Hermosillo, Guaymas y Obregón. A ver, profe, vamos por parte. Yo sí conozco el aeropuerto de Nogales y yo conozco el de Guaymas y no están para andar recibiendo vuelos de Los Ángeles o de China o de Japón o de Argentina. Ok, ahí te va. Fíjate lo que hace nuestro bendito país. Si tu aeropuerto registra al año una salida y una llegada de un aeropuerto, de una salida y una llegada internacional, ya con eso se considera aeropuerto internacional. Profe, yo no creo que despegue un Boeing 747 de Guaymas con destino a Los Ángeles o Nueva York. No, pero pasa lo siguiente. Fíjate que en Guaymas hay mucha industria y en San Carlos mucha industria maquiladora. Entonces piensa en esta industria maquiladora que todos los viernes o los sábados temprano embarca un tráiler que va a la frontera y esta caja de tráiler lleva, vamos a inventar un número, 1000 unidades de lo que produce, ¿no? Entonces, viernes, 4 de la tarde, a 1 hora de salir de la jornada, y llega el supervisor de producción y te dice, hey, a que ni sabe qué pasa. ¿Qué pasó? No salió la producción. ¿Se acuerda que teníamos que marcar 1000? Sí, hay 980, faltan 20. No me digas, si no sale, no sale. Y si venimos mañana, no hay material en la torre. ¿Sabes qué, vato? Embárcalas. Mándalas en tren, mándalas en el tráiler, que se vayan a la frontera y ahí el lunes vemos. Bueno, entonces el lunes llegas y empiezas a producir esas 20 que te están haciendo falta a la par de la producción diaria. 9 de la mañana te llega una llamada y te dice tu cliente en Estados Unidos, oye, tú mandarme mal las piezas, faltarme 20. Te dice. Y tú dices, no, la friegue, ¿cómo que faltaron 20 si yo mandé el embarque completo? No te preocupes, Lex. Yo te voy a mandar un charter, un avión de aquí de Guaymas, te lo voy a mandar para que te lleguen las 20 piezas. Aquí las tengo ya a la mano. O sea, producción para el día de hoy sí tienes. En la tarde ya tienes esas piezas que te hacen falta. Oye, pero los costos tú los absorbes, le va a decir el cliente. Sí, yo pago el charter, no te preocupes. Y entonces contratan un vuelo de un avión que sale de Guaymas y pasa las piezas, esas 20, en una caja si quieres. Con esas 20 piezas al otro lado para que se vayan al lugar de origen, al lugar donde las ocupan. Ya con ese vuelestito y el regreso del avión a Guaymas, ya con eso es internacional. Entonces quiere decir que la industria maquiladora que existe en Guaymas y en Nogales te dan suficiente para considerar el aeropuerto internacional. Obregón sí tiene salidas internacionales, creo que tiene un vuelo a la semana a Los Ángeles o una llegada, no me acuerdo cómo está el rollo, o a Phoenix, pero sí tiene vuelo internacional. Pero en infraestructura y en tamaño, pues nada que ver. Si el aeropuerto de Hermosillo, chicos, si alguien conoce el aeropuerto de Tijuana, de Toluca, Guadalajara o el de Ciudad de México, pues el aeropuerto de Hermosillo pues no pinta, la verdad, o sea, no pinta. Cancún, Acapulco son aeropuertos, Vallarta son aeropuertos más grandes, el Hermosillo no pinta. Pero para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con eso basta para considerar un aeropuerto internacional. Entonces tenemos una gama amplia donde decimos que tenemos más de 40, 50 aeropuertos internacionales con estas capacidades, ¿sí? En cuestión de comunicaciones, pues el sistema ferroviario pues está olvidado de la mano de Dios. O sea, el mayor impulso en el sistema ferroviario fue con Porfirio Díaz, imagínense, y tuvo un segundo impulso al final del sexenio de Lázaro Cárdenas. Estoy hablando de principios del siglo pasado, entonces no se ha hecho una adecuación de la infraestructura del sistema ferroviario. Se sigue haciendo para cargas, hay trenes que son completamente turísticos. Tenemos que está por la Barranca del Cobre ahí en Chihuahua, se me fue el nombre del tren, y pues acá nuestro profeta de Macuspana que quiere hacer su tren Maya también, ¿no? El Chepe, creo. El Chepe, gracias, así es, el Chepe mentado, y pues acá nuestro líder nacional pues que quiere hacer su tren Maya por ahí, para allá para el sur del país, pero realmente no se explota lo que es la industria ferroviaria.
¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio en la legislación de los Secretaría de Comunicaciones de Transporte, con una reestructura en las cuestiones de la legislación para permitir eso. Te pongo un ejemplo. Si alguien ha tenido la fortuna de ir al Gabacho, de ir a Arizona, en el tramo de Nogales, Arizona a Phoenix, o si quieres de Tucson a Phoenix, te vas a encontrar el tren a lo menos una vez. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una legislación gubernamental en Estados Unidos que te determina, que te dice que cierta capacidad de peso solamente puede ser transitado por carretera. Entonces es muy, pero muy raro que te encuentres un tráiler de 2 cajas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está fuera de legislación. Es demasiado el peso, que destruye la carretera, es una condición insegura, y si quieres transportar más unidades o más contenedores, lo tienes que hacer por tren. Entonces, el tren en el corredor de Arizona, que va desde Nogales hasta Phoenix, lo vas a ver un par de veces. ¿Por qué? Porque hay una dinámica comercial muy interesante entre estas ciudades y no se pueden enviar por carretera. Entonces, imagínate cambiar la legislación aquí en México. O sea, lo que le está dando de crecimiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el recaudo de muchos impuestos, es en las casetas, y si le quitas al mayor contribuyente, que es el ¿cómo se llama? El trailero, con 2 cajas de trailers, 8 ejes, están pasando por ahí, pues se le va una muy buena lana. Entonces, en Estados Unidos es muy raro que entren que veas trailers con dos cajas, solamente por cuestiones de seguridad, perdón, de urgencias cuando se permite. De hecho, me ha tocado verlo muy pocas veces y saco cura que les digo a mi familia, toman una foto porque estás viendo un tráiler con 2 cajas en Estados Unidos. Mientras que en México, dando vuelta en un Quiroga a las 8 de la mañana en hora pico los ves. O sea, tendríamos que cambiar la legislación para darle más peso al sistema ferroviario. Pero para eso necesitaríamos reinvertir en el sistema ferroviario, y ningún gobierno se quiere aventar ese tiro. ¿Okay? Entonces, en ese sentido sí tenemos un atraso, un rezago muy importante, porque no estamos haciendo las cosas de manera correcta. ¿Realmente valdría la pena invertir en tren, en las vías del tren? Sí, porque fíjate, bien curioso, voy a ampliar esta de aquí. Esta cuadrito que tenemos aquí son las empresas que tienen invertidas redes ferroviarias en el país. Pues Ferromex, Ferrovalle, Coahuila, Durango, Chiapas, Carrizo, sí las identificamos como mexicanas, pero KCM, Union Pacific, BNSF, Forward, Texas, son empresas extranjeras. Fíjate lo que hace el gobierno. Si tú quieres sacar el producto de mi país, o sea, si quieres sacar el producto del país en México, porque lo necesitas poner en Estados Unidos, tú pon la infraestructura, o sea, tú conecta tu canal ferroviario de Estados Unidos para acá. Y por eso estas empresas extranjeras tienen vías, tienen patios de maniobras, y tienen canales de comunicación con Estados Unidos. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos la oportunidad de invertir en esto? Nosotros cobráramos ese servicio. O sea, como México no tiene la forma de cómo asegurar a Estados Unidos que el producto va a salir del país y va a llegar a Estados Unidos, te tiene que decir, tú inviertes en esa infraestructura. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos la seguridad, nosotros tendríamos que le podíamos poner esa condición. Tú no puedes sacar el producto del país, lo tengo que hacer yo. Y si tú tienes que sacar producto del país, tú tienes que pagar por ese servicio. No más con los puros proveedores de servicios automotrices, ahí habría un muy buen ingreso de lana para sostener al menos esas rutas. ¿Sí? Porque todos los días se embarcan, y embarcan grandes cantidades. Una legislación correcta obligaría a que el producto que tiene que salir
si no es de urgencia, se tenga que embarcar en tren y cobraríamos esos impuestos y esos cargos al país extranjero. Es lo que yo pienso. Entonces, había una manera de cómo sostener este negocio. Pero, pues, es mi visión, ¿no? Yo, ni político de guarda el hora, toco madera, pero sí pienso que se pueden administrar mejor las cosas. Te quejas de que está malo el internet en tu casa, ¿sí? Ahí está la penetración del internet en el país por estado. Entonces los chacas, pues está Nuevo León, Sonora, Baja California Sur. Baja California Sur no pinta porque pues hay como 80 gente viviendo en todo el estado, o sea, casi no hay gente viviendo ahí. Fuera de Ensenada, no, perdón, es La Paz, bueno, no sé si Ensenada, sí, también Ensenada está. Y se acabó, o sea, ya los demás, Puerto de la Sal, Constitución y todo eso no pintan, pero casi no hay gente habitando en ese estado. Pero hay otros estados donde el país, la penetración pues, no es la adecuada. También tiene mucho que ver con el rezago social y económico. Digo, estamos viendo que Chiapas, que Oaxaca, pues son los estados más golpeadores, pues es que también hay un rezago cultural y social económico muy interesante. Pero estamos viendo en la gloria que hay muchos lugares donde conectarse a la red. Entonces, se cae la red de la casa y a hackearla al vecino, o sea, te vas a un McDonald's o hay muchos lugares donde te puedes conectar. Bueno, ahorita me regreso a eso. Disponibilidad de costo de la mano de obra. Muchas de las razones de por qué hay mucha industria maquiladora aquí en México es por el costo de la mano de obra. ¿Sí? En los 90, China se abre al mundo y levanta la mano como un proveedor de servicios y un proveedor de insumo de mano de obra para todo el mundo. China estuvo encerrada mucho tiempo, no sabíamos qué pasaba ahí adentro. Durante muchos años impidieron el sistema feudal, pero de repente quisieron abrir el mundo y se pronuncian, abren sus puertas y dicen, ¿sabes qué? Vamos a compartir nuestra riqueza como nación, pero pues también hay que absorber un poquito lo que está pasando afuera. Eso pasó China sale de ese rezago feudal y como una nación con mano de obra barata. Entonces, la relación que existe en lo que viene siendo sueldos y salarios en Estados Unidos y México es más o menos la siguiente. Lo que gana un mexicano en 8 horas lo gana aproximadamente un norteamericano en 1 hora. O sea, la relación es de 1 a 8. También los costos de vivienda de nivel de vida son diferentes en los dos países. Pero en cuestión de términos salarios, pues sabemos que estamos muy por debajo remunerados con los sueldos norteamericanos, hablando en promedio. China se levanta y dice, pues nosotros somos un chorro, ¿qué hacemos? Pues damos el costo de la mano de obra más barata. ¿Cuánto te cobra un mexicano? No, pues me cobra 100 pesos la hora, yo te cobro 50. Entonces todo el mundo empieza a voltear a China. Pero China no fue tonto, o sea, China lo que dijo fue, ok, vamos a hacer negociaciones con respecto a lo de venderte mano de obra. Y lo que empezaron a hacer un modelo que les dio mucho éxito. El modelo consistía en el trabajo, pero hay una restricción, y la restricción era que yo quito la fábrica donde esté, o sea, si estaba en México, yo voy y la tumbo, nos las traemos para acá, hacemos una transferencia de tecnología china y yo la instalo. Si le dices a esos Estados Unidos, ok, las personas que van a tumbar la empresa que está en México y se la van a llevar para allá y la van a instalar son chinos, a Estados Unidos le convenía. ¿Por qué? Porque los trabajadores chinos iban a pagar con sueldo de chinos. Entonces, les iban a pagar muy poquito.
Y lo que permitieron fue que estos chinos que no tenían ni idea de cómo se instalan ni cómo está una empresa, los capacitaron. A ver, dame una asesoría. Bueno, pues quitas esto, vas y lo montas en tu país, lo conectas de esta forma y sirve para qué. Entonces ese modelo se replicó muchas veces. ¿Qué fue lo que pasó? Que le enseñaste a China a cómo levantar industrias, qué requerimientos tienen, qué capacidad necesitan, qué máquinas utilizan, y ese modelo lo empezaron a replicar muchas veces para construir sus propias fábricas. El know-how no lo tenían otros países, pero lo fueron absorbiendo a cambio de mano de obra barata. Entonces yo te acepto una fábrica que hace tenis y la hago aquí en China, pero replico otras 3, 4, ¿sí? Para consumo local. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me llevo una fábrica Nike a China, ¿sí? Pero los chinos no me van a comprar Nike porque los Nike son muy caros para los chinos. Pero el mismo modelo lo replico 5, 6, 7 veces y hago hago tenis chinos para chinos. Entonces eso va a detonar la economía porque va a haber gasto, va a haber industria que pague un poquito mejor y va a haber consumo. Y eso tarde que temprano le pega a la economía. Y este modelo le sirvió mucho hasta convertirlo en el monstruo que es ahorita. ¿Qué es lo que tuvo que hacer México para adecuarse a esta propuesta de trabajo de los chinos? Vender mano de obra especializada. Oye, con nosotros no vas a experimentar, con nosotros no vas a estar a prueba y error, con nosotros no hay curva de aprendizaje, nosotros sabemos hacer eso. ¿Cómo se llama? El bastión de la frontera, lo que vienen siendo los estados que comentamos ahorita, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y pues Tamaulipas, ahí que es el feo de la familia, pues tienen mucha gente que habla inglés, o sea, entre ustedes habrá 3, 4, 5, 10 o 20 de ustedes que hablan inglés bastante fluido o se deben entender sin ningún problema, pero eso lo traduces a estados del norte del país del sur, olvídate. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conexión más directa con el país vecino y eso a ellos les funciona. Desde que entraste al ITH te están diciendo, es que el inglés es vital y que el inglés abre puertas, y sí es cierto. Entonces México lo que tuvo que hacer fue una adecuación para poder llegar a ese punto donde se posicionara como una herramienta más o como una opción más, pero sin depender de la mano de obra barata. Perdón, no moví el micrófono. Estabilidad política y social. Cada vez que hay un cambio de gobierno hay un movimiento de cosas se simbra lo que viene siendo las bases y los pilares de aquí en México, ¿no? Desafortunadamente los gobiernos son muy de un solo color, si es rojo, si es azul, si es moreno, si es amarillo, el que sea, hace movimientos en todas las dimensiones. El problema de la estabilidad política social es que cada vez que hay un cambio de gobierno se hacen movimientos no en función de los mejores que deben ocupar los cargos, sino simplemente de el compadrazgo, del dedazo, del amigo y el que le debe un favor, ¿no? Entonces, cada 6 años se simbra el país cuando hay un cambio de gobierno. Por ejemplo, estaban muy chamacos ustedes en el 2006, 1 de julio del 2006, ¿no? Estábamos todos los mexicanos viendo la tele, acabamos de salir a votar y estábamos esperando los resultados. Los tiradores eran Felipe Calderón por el PAN, el eterno Peje por el PRD y creo que en el PRI, creo que era La Bastida, uno así que no pintó. Madrazo, La Bastida, no me acuerdo qué fue. Creo que fue Madrazo. Que nomás fue a tomarse una coca y un cafecito de las elecciones porque no pintó. Entonces el tiro bueno entra Felipe Calderón y el Peje, ¿no? Estamos esperando los resultados, viendo la tele, 8 de la noche, 7 de la noche, cortan la transmisión y sale el Peje. El siguiente, comerciales, patrocinado por el partido, por el PRD. Y sale el Peje. Mexicano, queremos tener una buena noticia. Queremos compartir, hemos ganado. El voto del pueblo nos ha favorecido y nos estamos preparando para instaurar una nueva democracia. Y yo creo que en todo México se dio al mismo tiempo, madre, porque en ese entonces había películas de terror. Si gana el Peje se baila Ford.
si gana el PG va a pasar esto, si gana el PG va a subir el dólar 40 pesos, o sea. Entonces está el PG diciéndonos que él ganó, ¿sí? Ya nos dice, pues muchas gracias, mexicano, y viva México. Las tortillas del parrial, sale un anuncio X, ¿no? En lo que a todo el mundo nos volvía al aire, entra otro anuncio. El siguiente anuncio es patrocinado por el Partido Acción Nacional. Y sale Felipe Calderón, andaba sobre ese día. Mexicanos, tenemos buenas noticias. Hemos ganado. ¡Ah, chingado! Se acaba de salir el otro diciendo que hemos ganado. Las encuestas nos han favorecido y hemos sido agraciados con el voto del pueblo. ¡Ah, chingado! Sí, acaba de decir el otro. Entonces, ese tipo de cosas, esas acciones que hace este país, realmente genera incertidumbre en la inversión extranjera. Me conviene invertir en un país donde están jugando a tener 2 presidentes, ¿sí? Porque en ese momento ganó Felipe Calderón, o sea, nos fuimos a dormir, todo el domingo y el lunes ganó el PG, nos fuimos a dormir, el martes que nos despertamos, no sé qué pasó, que Felipe Calderón ya había ganado. Y nuestro hoy flamante presidente la hizo de emoción, hizo impugnaciones, voto por voto, casilla por casilla, loco por loco, la silla por la silla, y se hizo un mitote. Entonces se declaró como presidente constitucional a Felipe Calderón, pero nuestro presidente, el PG, decía que era el presidente legítimo. O sea, ¿cómo es posible que en un país existan 2 presidentes? Y lo curioso es que había en el gobierno gente del PRD, ¿sí? Gente del PRD que se negaba a decirle presidente, ocupando un puesto de gobierno, que se negaba a decirle presidente a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque pues tenía que alinearse con el PG. O sea, yo entiendo que en este país existan 2 bandas limón, ¿no? La original y la arrolladora. Pero 2 presidentes, pues como que no van. Entonces, si tú tienes un capital y quieres invertir en un país y te topas con ese tipo de cosas, ¿qué piensas? O sea, primero pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque voy a ver cómo echar, ¿a quién se los voy a dar? ¿A los de azul o a los de amarillo? Entonces, estas desestabilidades políticas ocurren cada vez que hay un cambio de gobierno. Ahora tradúcelos a estados, tradúcelos a municipios. Ya empezó el año electoral, ya empezó el año Hidalgo para el estado de Sonora. Que no saben, el estado de Hidalgo, chinga su madre que diga algo, perdón la expresión, pero así es. Ese es el último año de gobierno, ya no van a haber desarrollo y crecimiento, ya va a haber todo lo que entra de dinero es para apoyar la campaña del siguiente candidato del partido en poder, en este caso del PRI, ¿sí? Que va contra morenistas y que va contra Acción Nacional. Pero ese dinero puede apoyarlos en circunstancias del pueblo, ahorita con tiempos de pandemia que se ocupa tantos recursos, pues se va a destinar para ¿cómo se llama? Para cuestiones de política. Y eso se lo debemos a Vicente Fox. Cuando Vicente Fox ganó la elección en el 2000, lo ganó porque hizo la campaña primero y antes de tiempo. Estábamos en un Super Bowl, creo que fue en el 98, principios, y estaba Vinatieri por patear un punto extra. Estábamos todos pendientes. Y pasaron una imagen bien curiosa. Entonces estaba Vinatieri y los que estábamos viendo por Telenacional no teníamos Fox o ESPN para verlo. Se estaba preparando Vinatieri para hacerlo a la patada y al fondo en el público estaba puesto por computadora vota por Fox. Y todo el mundo dijimos, caray, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque las campañas electorales solamente pueden funcionar 6 meses antes de la votación. Chíngate esa, 6 meses antes. Y aquí hay propaganda política todos los días, todos los años. Pero resulta ser que Fox empezó a hacer campaña y proselitismo político 2 años antes, sin ser siquiera el representante de un partido. O sea, ni siquiera el PAN lo había mencionado como su candidato y ya se estaba promoviendo para ser candidato, para ser presidente del país. Pues ande y vete que gana el señor. Ganó Fox y todo el mundo entendió, pues mira, el truco está en antes hacer publicidad. La ley, según la Constitución y lo que está establecido en las leyes electorales, te dicen que solamente puedes hacer
proselitismo y campañas políticas 6 meses antes. Pero en México todos los años son electoreros, todos los años son políticos y es impresionante la cantidad de dinero que se destina a los partidos políticos y la mayoría de ellos se destina en publicidad, cuando esos recursos se deberían estar utilizando en otra cosa. ¿Sí? Tú prendes la tele nacional, ¿no? Y te puedes contar Televisa, TV Azteca, y vas a ver 3, 4 anuncios en un espacio de 15 minutos que tengan que ver con cuestiones políticas, y eso no debería de ser. ¿Sí? Entonces, ese tipo de falta de estabilidad política y social, ¿cómo le hace ruido a las empresas extranjeras? No les gusta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esa estabilidad social, esa imagen que estamos presentando ante el mundo, tarde que temprano, en países que no están desarrollados, se traducen en guerras civiles o en manifestaciones o en expropiaciones. ¿Sí? Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pues de hecho, sigue la posibilidad de expropiación que tienen a Venezuela. Venezuela tuvo un cambio de gobierno a base de poder. El ejército, comandado por, en este caso, el comandante Chávez, tomó riendas del gobierno venezolano, se fue a acostar el señor y el otro día se despertó y con una maravillosa idea y dijo, pues todo lo que está en suelo venezolano es de los venezolanos. Quiere decir que toda la inversión privada fuera de otros países se fregó. Si había Vivo, si había Cemex, si había Telcel, una industria plantada en ese país, de Chico, es de los venezolanos, y le expropiaron, le hicieron propio. Entonces todo el mundo, compa, si esos cohetes son míos, ¿por qué te los quedas? No, todo lo que está en Venezuela es de los venezolanos. Pichando recio, dijo Estados Unidos, y le hizo un bloqueo económico que hasta la fecha subsiste, y vean todos los problemas sociales que tienen. Se muere Chávez, ¿sí? Y entra Nicolás Maduro, el segundo al mando, también de ese par del ejército, y este está peor porque dice que todas las mañanas le canta un pajarito que es la voz de su comandante Chávez y le dice lo que tiene que hacer. Entonces, ¿tú crees que un país que tenga dinero quiere invertir en ese tipo de regiones? Tú no. Seguridad, pues híjole, ya ven que nuestro vecino presidente, primo Donald Trump, no nos quiere mucho, acaba de emitir esta semana un boletín que tiene que emitir cada 6 meses, en los cuales pues nos recomienda una vez más que visite México por las cuestiones de seguridad, que no nos hagamos locos, o sea, tenemos problemas muy serios y los gobiernos actuales están haciendo mucho de la vista gorda con este tema, ¿no? El tema de comercio informal, el narcotráfico y todo este tipo de cosas, pues sí es un tema muy recurrente. Discriminación a empresas extranjeras. En los 60 hubo un conflicto político entre Estados Unidos y Cuba, porque Cuba tenía relaciones diplomáticas con Rusia. Entonces Rusia se le ocurrió montar bases militares en Cuba, y Estados Unidos tenía una en Bahía de Cochinos. Entonces los norteamericanos se dieron cuenta de que había instalaciones rusas en Cuba en los 60 y se pusieron a temblar. ¿Por qué? Porque si un misil sale dirigido de Rusia a Estados Unidos, se va a tardar entre 25, 30, 40 minutos, una hora en llegar, ¿entiendes? Y pues ya sabemos que los gringos son chacas y en 40 minutos pues, te resuelven hasta una película de invasión de extraterrestres que no tumben un misil. Pero si lanzan un misil ruso que sale desde Cuba, ¿sí? En 2 minutos llegaba a Florida, y en 5 minutos llegaba a la Casa Blanca, y ahí sí no te alcanza el tiempo. Entonces Estados Unidos le leyó la cartilla a Cuba y le dijo, deja de jugar a la guerrita con los rusos porque te vas a meter una bronca con nosotros. Y Cuba no quiso. ¿Por qué? Porque recibía muchos beneficios económicos de Rusia, y había adoptado una forma política socialista bajo el mando de Fidel Castro, adoptando las formas de Khrushchev, que en ese entonces era el presidente de Rusia.
Total que Cuba no se zafó de Rusia y Estados Unidos dijo al mundo, a ver, dijo, este compa está vetado, nadie va a jugar con él a nada. No le vamos a hablar, le aplicamos la ley de hielo. Y todos los países del mundo hicieron un bloqueo económico, político, turístico a Cuba. Nadie le hablaba a Cuba. Era el malo de la película, era el apestado, el primo borracho que nadie quiere en las fiestas familiares. Así era la mala copa de los países. El único país que durante todo ese tiempo estableció relaciones de buena voluntad y sanas con Cuba fue México. ¿Sí? Durante mucho tiempo. Entonces México le abría las puertas a Cuba, establecían relaciones mínimas pero comerciales y de turismo con ella. ¿Cómo sería de impactante la relación entre México y Cuba? Que cuando pasó el sismo de septiembre del 85, el 19 de septiembre, que se acaba de festejar, bueno, festejar, conmemorar, eso no se festeja, pues México le pasó un sismo, ¿no? Entonces, en esos tiempos, 85, no había internet, la gente tardó mucho en reaccionar. El presidente en ese entonces, que era Miguel de la Madrid, tardó mucho en declarar un estado de emergencia, una zona de desastre para pedir ayuda de otros países. Otros países ni se enteraron de lo que había pasado. A Miguel de la Madrid siempre se le va a cuestionar eso. Entonces, cuando Miguel de la Madrid se da cuenta que no tiene capacidad para solucionar el problema, declara un estado de emergencia, solicita ayuda de otros países, cuando vienen las ayudas de todas partes del mundo. Entonces, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, todo el mundo empezó a mandar formas de ayuda. Pero Cuba no tiene lana, no tiene dinero. Y su compa, el chilo, el que le ha hablado durante todo este tiempo, está tumbado, está herido, está pobre, está enfermo, se está muriendo. ¿Qué haces en esa desesperación? Y me cuentan amigos cubanos que en ese entonces había filas, pero filas de cuadras de gente formándose con lo único que podía proporcionar Cuba en ese momento, que era sangre. Cuba lo que nos mandó en ese momento fue sangre, para que veas qué tan bros eran. Pasa el tiempo, llegan otras administraciones y Vicente Fox, presionado por las cuestiones de George Bush, porque quería quedar bien, porque se vaticinaba algunos desastres ahí políticos, George Bush le dice, córtalas con Cuba si quieres seguir estableciendo buenas relaciones conmigo, ya que Estados Unidos, si quisiera la guerra, buscó apoyo de la ONU con el apoyo de que los países le permitan la entrada a ciertos países bélicos en la captura de Saddam Hussein o Osama Bin Laden, no me acuerdo cuál andaba de moda, creo que era Osama Bin Laden, y México no lo apoyó. Entonces Estados Unidos se enojó y le dijo, no te conviene estar enojado conmigo. Y México le dijo, ¿qué puedo hacer para que no te enojes? Corta las relaciones con Cuba. Y Fox, en una reunión, en una cumbre iberoamericana, le dijo a Fidel que no quería que estuvieran en la misma reunión donde estuviera George Bush. Y le dijo unas palabras muy famosas, que eran cenas y te vas. Entonces, esa conversación fue grabada, Cuba la mostró al mundo y se rompieron las relaciones comerciales y de buena amistad con Cuba. ¿Sí? Después, con el paso de los años, llegó el sexenio de Felipe Calderón y en los últimos años, inclusive todavía con Peña Nieto, Castañeda fue el que restableció las relaciones comerciales y no han estado como estuvieron hace 30, 40 años, pero ahí va la cosa. Es más, si a alguien le gusta un poquito la política, sabe que una de las últimas cosas que hizo Obama en su gobierno fue levantar el bloqueo a Estados Unidos. Pero llegó el presidente nuevo y antes como antes, ahora como ahora, y Donald Trump siguió con el bloqueo. Entonces, hay discriminaciones a empresas extranjeras. Ahorita Venezuela, Cuba y Bolivia son apestados para Estados Unidos por los modelos económicos que siguen. La estabilidad política y económica, eso también es muy interesante porque va mucho de la mano con lo que se está llevando a cabo en los, ¿cómo se llama? En los comportamientos de los países. En 1994, ¿sí? 93, para ser más. Ya habíamos firmado el Tratado de Libre Comercio,
nuestro líder Carlos Salinas de Gortari iba, pero que casi para la reelección, era nuestro non plus ultra, era nuestro líder, era nuestro guía, y de repente pues todo lo poníamos como el gurú, el que había solucionado el problema económico en México. Hubo una época de bonanza, hubo dinero, mucha gente se endeudó con carros y créditos y casas porque había formas de sacar riqueza, o sea, sí había una situación económica diferente. Pero el 31 de diciembre de ese año, del 93, ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio, o sea, todo iba viento en popa. Nos pusimos la guarapeta Año Nuevo y al otro día en la cruda, cafeceando, prendimos la tele el 1 de enero del 94 y nos damos cuenta que existe un movimiento armado en Chiapas, comandado por un tal subcomandante Marcos, y se hacía llamar el LZN, que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que cuestionaba la forma en cómo se le trataba a los indígenas y pedían un cambio social y económico para la gente del sur del país, que sí lo necesita. De repente, un país que estaba a punto de dar el salto al primer mundo, porque así nos veían, ¿sí? De los países emergentes se nos llamaban. Ahorita los países emergentes son lo que se conoce como el BRIC, ¿sí? Que son Brasil, la es Rusia, Brasil, Rusia, y en la India la C es Corea. Está el BRIC. Pues nosotros estábamos en esos tirados de los que vienen atrasito para brincar el primer mundo, era México. Pero de repente se dan cuenta que en México hay guerras civiles. ¿Cómo es posible que haya un intento de revolución? Otra vez Zapata, otra vez Villa, otra vez pleitos entre el país. Entonces la inversión extranjera dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesan esos mitotes, yo agarro mis dolaritos y me voy a invertir a otro país. Y Salinas de Gortari dijo, no, espérate, es que no pasa nada. Pues no pasa nada, pero el 23 de marzo de ese mismo año matan al candidato oficial a cubrir ¿cómo se llama? La candidatura, bueno, a la presidencia de Salinas de Gortari, que era Luis Donaldo Colosio. Y la última vez que se vio eso de que mataran a candidatos políticos fue en tiempo de revolución. Suma escándalos de ¿cómo se llama? De que mataron al cardenal Posadas y el subprocurador de justicia, en todo tipo de cosas. Y dijeron los gringos, ¿sabes que tú tienes problemas muy serios en tu seguridad, en tu estabilidad social? Que yo voy a hago mi dinero y me voy. Entonces Salinas de Gortari lo que hizo fue que como se quedó sin dólares de inversión extranjera, tuvo que agarrar dinero del Tesoro Nacional de México, lo cambió dólares y lo metió a lo que viene siendo la economía, el flujo de efectivo de la economía nacional. Pero si tú sacas dinero del Fondo Nacional o del Tesoro Nacional de México, pierde liquidez el peso. O sea, tú no puedes imprimir billetes a lo tarugo, no. Tú tienes que tener un sustento de un valor en oro o en dólares o en algo que sustente el valor de cada uno de los billetes. Como no había dólares, subastaron ese oro, lo convirtieron, ese dinero que tenían lo convirtieron en dólares y en vez de meterlos en inversión, lo metieron al gasto corriente de todos los días de México. Eso sirvió a tapadera algunos meses. Gana Ernesto Zedillo, lo primero que hace, abre las arcas del Tesoro Nacional y se da cuenta de que no hay dinero. Y a eso económicamente se le llama como el error de diciembre. Entonces, si tus papás, tus tíos, tus abuelos tenían negocios en el 93, 94, haz de tarea, te encargo que les preguntes cómo les fue con la crisis del 94 y verás las historias de terror que te van a contar, que perdieron casas, que perdieron carros, que perdieron negocios, que se vieron endeudados con el banco, que hay deudas que todavía no pagan. ¿Por qué? Porque el dinero desapareció de los bancos. Por eso se tuvo que instituir el FOBAPROA, para que vinieran instancias gubernamentales de fuera y compraran los bancos en México, pues, para que vieran liquidez. ¿Sí? Y de repente Banamex se convierte en Citibanamex, el Bancomer en BBVA, el Vital en HSBC y así sucesivamente. Entonces no es posible que un país cada 6 años esté choqueado en ese sentido, porque el dólar de estar en 6 pesos se fue a 13
Imagínate que ahorita esté caro el dólar, está 21 bolas, y que mañana amanezcan 42. No la pegues. Toda la gente que depende de la volatilidad, bueno, del precio del dólar para sus transacciones, negocios, importaciones, exportaciones, ¿qué va a pasar con ellos? Pues un país que no tiene estabilidad económica, pues se ocurre un problema. Entonces Edillo se un plan económico de tratar de blindar al peso, pues, el que se le conoció como el superpeso hasta la época de nuestro Lord Peña Nieto. Entonces, desde Cedillo, Fox y Calderón, el peso estuvo más o menos blindado. Llegó Lord Peña y fue cuando el dólar brincó de 13 hasta 20 bolas y llenos aquí. Ok, impuestos aranceles, ¿qué tanto me ofrece un país para que yo invierta en él? O sea, ¿qué tan atractivo es? ¿Qué es lo que me ofrece a mí para que me quede con ellos? Hay empresas y países que realmente invierten en países porque los invitan a participar, los invitan a esa inversión. Esto se hace por medio de incentivos. ¿Cómo le hago yo para que ese país que quiere poner una planta se quede aquí? Bueno, pues te regalo local, te regalo el predio, te regalo el agua, te regalo qué. Y disponibilidad del capital local. Si no hay capital local en un país invirtiendo en el mismo, ponte trucha, porque puede haber un problema, ¿sí? Me tocó conocer una historia de terror por allá de los 2002, 2004. Había una empresa que se llamaba Columbia House. En los 80 y en los 90, para que te des una idea de qué tan viejo es esto. Columbia House era una empresa muy fuerte en Estados Unidos porque existía algo que se llamaba el CD, el compact disc, donde venía la música antes de que la pudieras descargar. Y te ofrecían por medio de la revista suscripciones a Columbia House, donde te decía, ¿sabes qué? Te voy a vender 12 discos, cada uno a 99 centavos. Un disco costaba entre 8 y 15 dólares. A 99 centavos, 12, o sea, un disco y te podías comprar 12, estaba muy bien la oferta. Pero te voy a dar la ventaja, o sea, que los compras a 99 centavos los primeros 12, pero a partir de ahí ya te los vendo a un precio más parecido al normal, si eran más baratos, pero ya estaban en 5, 6, 8 dólares en vez de 8, 10, 12, 14, 15 dólares. Y me vas a comprar al menos 12 en el año, o sea, uno por mes. Entonces era un esquema muy, muy atractivo. Columbia House en los 2000, buscando la forma de expansión, voltea a ver a México y se da cuenta que existe un catálogo musical impresionante. Si tú vas a la casa de tu nana el domingo a darle una visitada, vas a ver que tiene la bocina tóxica a todo lo que da, con las mismas canciones de toda la vida, ¿sí? Y ahí está tu nana retumbando la Chayito Valdés desde que tienes uso de razón, ¿no? Y el libro abierto a todo lo que da, ¿no? O los Cadetes, o si es más Sol y la Nana, Pedro Infante, Antonio Aguilar. Entonces la Columbia House se dio cuenta que en México había mucha música que no había sido digitalizada. Entonces artistas viejísimos, Lola Beltrán, la Cheito Valdés, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Los Panchos, toda esa música no estaba en un formato digitalizado. Entonces dijeron, aquí es Guaymas, y vamos a convertir ese catálogo en digital y lo vamos a vender y vamos a hacer el mismo rollo. Llegan, compran derechos para adquirir esa música, reproducirla y grabarla, compran un catálogo impresionante de música Columbia House y digitalizan eso. Y empiezan a vender música que no podías encontrar en CD. Es más, no encontraban ni cassette ni en disco. ¿Por qué? Porque era muy viejita. Y eso fue un boom que pegó, como no tienen una idea, 3 meses. Y después de 3 meses se empezaron a ver pérdidas, ya no se vendía, y en 6 meses la empresa tuvo que declararse en quiebra. Me tocó escuchar la entrevista de la persona que le pasó toda esa situación, el que era el presidente de Columbia House en México, y dijo, el problema es que yo nunca me di cuenta que nadie invertía en la música en México con dinero mexicano. Y el problema fue mío. Si yo me hubiera dado cuenta con eso, o sea que no hay capital local en música en este país, al menos en esa música viejita, yo no me hubiera animado.
Pero se me ocurrió la idea de meterme en el tercer país que más piratería produce en el mundo, orgullosamente. O sea, primero están los chinos, segundo están los rusos y en tercer lugar nos estamos dando un tiro con Brasil. El tercer país que más piratería produce en el mundo. ¿Qué es lo que pasó en esa situación? ¿Quiénes creen que compraron los discos de Antonio Aguilar, Pedro Infante, Los Panchos y todo eso? Los piratas. Y los compraron para reproducirlos ellos y venderlos muchísimo más barato. O sea, Columbia House vino y les hizo el favorcito. La empresa tuvo que tronar y se tuvo que ir de aquí. ¿Por qué? Porque no vislumbró que había un problema cuando la gente no invierte en un local, en su propio país. Ahí estamos viendo una diapositiva acerca de países inversionistas. Busqué una más actualizada, pero no encontré en imagen, encontré en datos y la verdad no ha cambiado en absolutamente nada. ¿Sí se ve la diapositiva? Ya se me durmieron. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. ¿Cómo no habla? Ok. Ahí pues vemos que el fuerte es Estados Unidos en todo el corredor de la frontera. Ya lo identificaron, ¿verdad? Entonces ahí está Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos el beneficio de estar en cercanía con ellos. Pero si hacemos un acercamiento a lo que viene siendo fuera de lo que es el norte del país, pues vamos a encontrar inversiones japonesas, españolas, alemanas, italianas, israelitas, de Singapur, canadienses. Entonces vemos que hay otro abanico, por decirlo de alguna forma, ¿cómo se llama? De opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los israelitas en Jalisco están bien bárbaros, o sea, son dueños de todos los centros comerciales, y empresas grandes de ahí, de ¿cómo se llama? De Jalisco, o sea, tienen mucha lana y ya se están expandiendo, ¿no? De hecho, anduvieron con la onda de comprar el Héctor Espino, todo ese cuadrante para hacer un centro comercial gigantesco, pero pues les ganaron el tiro la CONADE con la promesa electoral del PG y pues lo hicieron la escuela de béisbol. Que ahí está, no sé qué tanto se haya avanzado, hace mucho no ven a vuelta por ahí. Pero hay muchas opciones, entonces la verdad no ha cambiado mucho el panorama, los países siguen siendo los mismos, ¿sí? Pero hay esas opciones, ¿no? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que sean las mejores ciudades para vivir en el mundo? Las mejores ciudades para vivir en el mundo. A ver, los escucho. Praga. Praga. ¿Qué más? Canadá. Ok. ¿Qué más? Madrid. Madrid. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Tokio. Los Ángeles. Los Ángeles. Ok. Entonces ya dijimos gringos, checoslovacos, japoneses, españoles, canadienses. ¿Alguien más? ¿Ah? Suiza. Suiza. Ándale, se me hacía raro que no me mencionaran a Suiza. Ok, vamos viendo esta relación. Hay muchos rankings mundiales para determinar cuál es la mejor ciudad para vivir en el mundo. Estamos hablando en país, entonces vamos a relacionar ciudad y país. Yo con la que me quedo y la que todos los años sigo, es la que publica The Economist, que es un semanario británico donde se clasifican ciudades de Europa, América y Asia y África, donde de una lista de 140 ciudades hacen un análisis de condiciones sanitarias, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Me encontré con la sorpresa que este año el índice o el índice donde hacen la lista integra un parámetro que tiene en cuenta los efectos del cambio climático y la calidad de vida. Eso es nuevo. O sea, esto fue del año pasado. La lista se publica por ahí de octubre, por eso no tenemos la del 2020. O sea, entre octubre y noviembre se publica. Es lo que les decía, son los datos que actualizo en las presentaciones. Ese del 2016 que puse ahorita, no he encontrado uno nuevo en gráficas, pero en lecturas los datos siguen siendo lo mismo. Sí encontré los datos del 2019, siempre los ando actualizando. Ok, ahí les va, las mejores ciudades para vivir en el mundo.
Híjole, aquí tengo un error. Lo voy a corregir. Debe un segundito. Aquí es 2018. Siempre hago un comparativo de un año con respecto al otro. Ahí están las 10 mejores ciudades para vivir en 2019 y en el 2018. Entonces, en el último ranking tenemos en primer lugar Viena, Austria. En segundo, Melbourne, Australia. Tercero, Sydney, Australia. Cuarto, Osaka, Japón. Quinto, Calgary, Canadá. Sexto, Vancouver, Canadá. Séptimo, Toronto, Canadá. Octavo, Tokio, Japón. Noveno, Copenhague, Dinamarca. Y 10º, Adelaide, en Australia. Si vemos en los resultados del ranking del 2018, vamos a ver que son las mismas ciudades, pero nada más se mueven uno que otro lugar o posicionamiento. Y tengo al menos 7 o 8 años monitoreando esto y son casi siempre las mismas ciudades. ¿Sí? Ahora, veamos los países que más se repiten. ¿Cuáles son los países que más se repiten? Australia. Australia y Canadá. Australia y Canadá. Ok. Visualicen en su mente un mapa y vean Australia y Canadá que están muy separados. ¿Qué se les ocurre que tengan en común Australia y Canadá que puedan compartir entre ellas para tener tantas ciudades como las mejores para vivir? Están pegados a los polos. Están pegados a los polos. Ok, ¿qué otra? Yo tengo una hermana que está en Australia, Hey, que pues me ha dicho que entran en el ranking todas las ciudades de ahí porque pagan muy bien los trabajos ahí. ok, pagan muy bien. ¿Y a qué se creen que sea de que pagan muy bien? Pues si alguien tiene otra idea. Pues según yo no está muy explotado que digamos Australia y supongo que pues hay muchos recursos y tal vez por eso. Ok, ya pegaste en una de las cosas que quiero que salga a flote. Hay muchos recursos y se no están siendo explotados. ¿Por qué no están siendo explotados? Porque no son ciudades muy pobladas. Porque no son ciudades y países muy poblados. Ahí está. Eso es lo que comparten en común Australia y Canadá. Conjuntando lo que nos están diciendo, son extensiones grandísimas de terreno con muchos recursos en los cuales no hay una alta densidad poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que generan riqueza y la riqueza se reparte entre muy pocos. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto que genera cada uno de estos dos países es bastante alto, ¿sí? Entonces, quiere decir que la riqueza se reparte entre muy poquita población y eso les da un mayor impacto, entendiendo que el Producto Interno Bruto es un indicador donde vemos cómo el valor monetario de lo que se produce, ya sea bienes o servicios, son solicitados o son vendidos o son comerciados dentro de un país, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen en común. O sea, si ustedes entran al consulado canadiense, si están al pendiente de becas, se van a dar cuenta que hay muchas invitaciones para irse a vivir a Canadá. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque necesitan profesionistas, porque necesitan gente para trabajar, para generar riqueza y para explotar recursos. Entonces hay muchas becas, hay muchas promociones, hay muchas instancias que te pueden canalizar para vivir a Canadá. ¿Sí? Y si tienes una profesión que te sustenta, tienes un oficio, híjole, pues tienes un pie adelante, ¿no? Si no tienes antecedentes criminales, si eres joven y tienes una formación académica, tienes un piecito adentro y 2 pasitos adelante que mucha otra gente. Entonces no tires a saco roto. Nomás cuando estés allá, acuérdate de tu maestro papita que te dio el tip y mándale algo por allá, ¿no? Un kilo de carne de alce, o si te vas a Australia, unos tacos de canguro, no sé qué. Pero sí, es una opción.
Y eso se debe a que la riqueza se reparte entre muy poquita gente. Ahora, les voy a voltear la tortilla, muchachos. ¿Cuáles creen que son las 10 peores ciudades para vivir en el mundo? O países, si no quieren ver ciudades. Obregón. Obregón. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Culiacán. ¿Cuál, perdón? Hablaron dos, no escuché. Culiacán. Culiacán. No. Váyanse de México. Hay peor. Brasil. Brasil. Ahí brinco uno. ¿Qué más? Corea. Corea. Venezuela. Ok. Ahí le va la lista de los 10. 2019 y el 2018. ¿Sí? Tenemos Damasco, Siria en el 2019, Lagos, Nigeria, yo en mi dislexia, Dhaka en Bangladesh, Trípoli, Libia, Karachi en Pakistán, Port Moresby en Papúa Nueva Guinea, Harare en Zimbabue, Douala, Camerún, Ayer en Argelia, y nunca me había tocado a los 8 años que tengo siguiendo el ranking que apareciera una ciudad latinoamericana, y es Caracas, Venezuela. ¿Sí? Por las cuestiones que hablamos ahorita de los problemas sociales, económicos y de seguridad que tienen. Ya ven que en el último año hay una migración de venezolanos a cuanto país se deje y se pueda recibirlos, porque están en situaciones de pobreza extrema ahorita, por la cuestión de la mala administración del gobierno de Maduro. Ahora, ¿qué tienen en común estos países? Siria, Nigeria, Bangladesh, Libia, Pakistán, Zimbabue, Camerún, Argelia. ¿Qué tienen en común? Inestabilidad, Pobreza. conflictos Pobreza, políticos. ¿ok? Guerras civiles. Ajá, guerras grupos armados. civiles, excelente deportación. Exactamente, hay pobreza, hay altas densidades poblacionales, hay pocos trabajos, hay guerras civiles, inestabilidad política, malos gobiernos. Entonces, estos países están cerca de conflictos bélicos, ¿sí? Entonces, esto hace que no sean los mejores lugares para vivir, ¿sí? Entonces, si vemos la imagen del 2019 y la del 2018, vamos a ver que son los mismos países fuera de Ucrania, que está en el último lugar con Venezuela, que Ucrania también tiene sus problemas bélicos, ¿sí? Pero son las características que definen a estos países, ¿sí? Entonces, lógicamente, una persona que quiere invertir en estos negocios, pues no se va a dar. No se va a dar por buena opción cualquiera de estos países. Profe, ¿y dónde está México? Fíjense que el boletín es hasta cierto punto buena onda y no rankea a todos, o sea, sí tiene un ranking de las 140 ciudades. Te pone, ellos en su página de Economist ponen las 10 ciudades y te los glosan, pero bonito. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Viena, Austria, fue calificada con 99.1 de 100 posibles puntos, ¿sí? Y te mandan, pues, para los que estamos suscritos a esa página, nos mandan así un PDF donde viene explicadito todo de qué fue lo que se evaluó, cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta, pero nomás de los primeros 10, ¿sí? Ya los otros los vamos rescatando, andarles buscando. Hay una empresa que se dedica a ver los 10 peores, pero pues de ahí se rescata. ¿Dónde está México? Fíjate, voy a ampliar un poquito esta imagen. Bueno, antes que nada, miren, lo que viene en la raya roja, es donde estoy iniciando, es el promedio de la región. Tenemos lo que es Europa del Oeste, Estados Unidos y Canadá, Asia y Australasia le mencioné. Europa del Este, que está más pegado para acá, para el lado de Rusia. Latinoamérica, lo que viene siendo África del Norte y Medio Oeste, y lo que es el África de Subarabia, perdón. Ok, entonces vamos viendo lo que es México. Ok, esta línea del medio, perdón, se me olvidó. Esta línea que está al final es de 40
Este es de 60 de calificación, este es de 80 y este es de 100. ¿Sí? Los países fregados andan acá entre el 20 y el 40. Vamos a ver qué pasó con México. Entonces, en el caso de México, que lo ubicamos en este punto, está en los 58.59 puntos, ¿sí? Está por debajo del promedio de lo que pasa en Latinoamérica, ¿sí? El problema que tenemos con México es la seguridad, o sea, la ha golpeado demasiado. Aquí tenemos Caracas, que fíjense que fue la que entró en el top 10 y donde está México. La ciudad que más se recomienda, que más alta quedó en el ranking es Buenos Aires, ¿sí? Y veamos que Río de Janeiro también está bien ubicado, entonces San Juan, Puerto Rico tenemos aquí. Hay países como Chile, como Argentina, inclusive algunos lugares de Brasil, que se están haciendo bien las cosas. Pero en México sí hay un rezago en estas cuestiones porque la cuestión de la seguridad y, híjole, lo político, digo, lo económico ahorita nos está pegando bastante feo. Con esto de la pandemia, nuestro gobierno se está acabando los recursos de emergencia y si creen que este año es feo, espérense que sí. Profe, Va a ser un año muy problemático. Dígame. en Argentina ya pues se devaluó mucho su moneda, ¿no? También hace poco creo que leí algo así. Entonces ahí para Sí, que le bajen a Buenos Aires. Oye, y en Argentina ha pasado varias veces la devaluación de la moneda. Sí. O sea, ahí sí no tienen miedo de hacer una devaluación porque saben que es la única forma de más o menos mantener a flote su moneda. Pero sí tienen esos problemas. No estoy diciendo que sean los paraísos, o sea, hay una cantidad de argentinos que se quieren venir para acá, como no tienes una idea. Pero en los parámetros que está evaluando de Economist, estas son las ciudades mejor rankeadas. Entonces, México no creo que esté en los primeros 50, la verdad, lo dudo mucho que esté en los primeros 50, pero pues vemos que afectan este tipo de cosas. Y este es un boletín que se sigue y tienes una idea muy clara de lo que está pasando en el resto del mundo. Imagínate un inversionista que tome como referencia este boletinaje para ver qué onda, a ver cómo andamos en países. Pues México le va a salir en la lista muy atrás. Y si te vas a lo de seguridad, pues también le va a salir muy atrás. Y inversión política le va a salir muy atrás. Entonces, hay muchas instancias alrededor del mundo que tratan de medir estos elementos de productividad y de avance. No alcancé a poner unas diapositivas donde vemos lo que viene siendo el ranking que tiene ay, se me fue el nombre. Híjole, qué feo. Se me fue el nombre. Hay una instancia que mide lo que es la productividad y el rendimiento para lo que viene siendo las inversiones y México pues anda en los rankings 47, 50 por allá de los países y ahí sí toma educación, toma ¿cómo se llama? Seguridad, inversiones, la facilidad que tiene el proyecto de llevarse a cabo, cuántas empresas extranjeras tiene en este momento. Se los voy a buscar, voy a ver si me acuerdo y lo busco. Porque el de este año no lo he monitoreado, me tienen el del año pasado. El de este año no lo busco, pero sí es información que no está muy a la mano, no sé qué. Profe. Mándeme. ¿Y Dubái por qué no entraría en los 10? Muy buena pregunta. Aquí lo estoy viendo igual que tú. Está alto. A lo mejor es bueno en un punto y malo en otro, pero sí es cierto. Y está aquí arriba, Dubái. Pero mira dónde están los que ganaron. Tokio, Melbourne, Adelaide, Osaka, Sydney. No, sí le falta un tramito, fíjate. Muy buena pregunta. A lo mejor la región, porque ya ven que Dubái pues es la parte donde hay lana y está rica, pero pues esa región es bélica, entonces a lo mejor por eso. Pero habla de la ciudad, ¿verdad? Muy buena pregunta, déjate pensando. Mande. Creo que es porque hay mucha desigualdad entre clases, algo así. O sea, como que está concentrada en una pequeña población. Y tiene mucho sentido lo que comentas, porque sí es muy marcada. Es que esa zona del mundo es pobre. Lo que pasa es que hay hackers o jeques que tienen mucha lana y les gusta la excentricidad y ponen esos centros comerciales y esos hoteles de 7 estrellas que impresionan a cualquiera. ¿Qué horas son? Changos, 2:36. Bueno, vamos a pararle aquí, jóvenes.
Sorry por los chorros mareadores, pero pues es algo que no está de más que conozcan. La idea era ver dos, nomás vimos una, la del país. La otra sesión vamos a ver la de estado y a ver si alcanzamos a ver la de región. Sí, como les digo, denme chance de terminar de actualizar los datos para ¿cómo se llama? Para subir ya a la plataforma como va a quedar. Sí, voy a dejar de presentar y vamos a checar de voladita lo de el grupo. ¿Quién se iba a aventar el tiro del WhatsApp? ¿Quién fue? Pues, Yo, profe, lo mandé por el link del grupo. Ya lo vi. No chequé en Schoology si alguien me faltaba. No, este grupo creo que sí estaba. No, me faltaban 2 personas. Los que no vinieron la clase pasada, les puse que los contenidos iban a estar por la plataforma de Schoology. No lo tengo a la mano, si alguien le puede pasar en el grupo de WhatsApp, cuál es la clave para que lo tengan ahí. Entonces traten todos de escribirse al grupo de Schoology, al grupo de WhatsApp, y estar de alta en el Schoology porque ahí van a bajar las presentaciones. ¿Sí? ¿Dudas con esto, jóvenes? No, profe. No, profe, todo bien. Por el momento no, profe. Todo bien. Ok, entonces, pues le vamos a parar el día de hoy. Ya me estoy uniendo al grupo de WhatsApp yo también para estar ahí vigente. Y pues ya no nos veríamos hasta la otra semana. Va a ser un bonito fin de semana. Si abren los antros este fin, no se vuelvan locos. Cuídense a la gente de su casa. Y nos veríamos aquí el martes con el favor de Dios. Si no hay dudas, vámonos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Órale, pues. Ay.